Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy os mostraré cómo patronar este vestido de fiesta drapeado. Este vestido lo eligieron las personas que me siguen en mi perfil de Instagram. Si no lo haces, sígueme y así podrás participar en lo que son las votaciones. Lo que voy a enseñaros va a ser cómo yo lo he interpretado, ya que falta una parte del vestido que es el bajo. Para hacer este vestido, lo que primero debemos hacer es fijarnos en todas las partes, al menos todas esas partes que nosotros tenemos visibles. Podemos ver que es una palabra de honor que va entallado desde el pecho hasta la rodilla, con lo cual es un corte de sirena, que además tiene un corte abierto en la falda que es superpuesta y además tiene un drapeado en el pecho, un drapeado en la zona de la falda y un cinturón. A este vestido le falta por verse la parte de abajo, pero como ya he comentado que es una falda de sirena y quiero patronarlo como si fuera un vestido de noche o un vestido de gala más formal, lo que he hecho ha sido hacer la transformación de la falda de sirena. Para este vestido, lógicamente, vamos a usar el patrón de cuerpo con pinza. Y también vamos a usar el patrón de falda base. Pero lo vamos a usar sin las modificaciones de subida y bajada de cadera, simplemente las bases. Tenéis los vídeos en la caja de la descripción, porque si no, el tutorial se haría demasiado largo si empiezo desde cero. Voy a empezar por el trasero, que es la parte más sencilla. Como veréis, los cuerpos solo patrono de cintura hacia arriba. Vamos a bajar 2 centímetros en el costado de la línea de pecho y unos 4 en el centro de patrón. Y además de unir esto con una línea, vamos a dejar un espacio hacia la derecha en el centro para lo que sería la zona del cruce de la cremallera, ya que sería interesante poder cerrar el vestido. Si queréis lo podéis convertir en un corsé, pero yo os aconsejo que para este tipo de vestido, con la cantidad de tela que hay, mejor poner una cremallera. Para los delanteros necesitamos 2 veces copiado el patrón entero delantero. Lo primero que haremos será bajar esos 2 centímetros para que nos coincidan con la altura del trasero y ahora trasladar la distancia del largo de copa o radio del busto, como le queráis llamar, tanto en la zona de la pinza de hombro de uno de los lados como en la zona del pecho, en la línea del pecho. Y después nos iremos hacia la cintura. En la cintura, desde la pinza hacia el extremo, marcaremos la mitad, ya que no quiero que llegue hasta la otra costura de unión porque si no sería demasiada tela, y ese será nuestro margen. Seguidamente acabamos de marcar ese radio de busto o largo de busto y hacemos la forma definitiva, que como veis me estoy guiando de las líneas de esta medida para hacer la forma de la copa. Una vez ya tenemos la forma de la copa, vamos a eliminar el ancho de pinza por el costado. Si el ancho de pinza es de 3 centímetros, vamos a quitar 3 centímetros y de esta forma nos queda la medida de la pinza ya eliminada. Esto es porque básicamente al hacer el drapeado ya nos quedará ajustado al pecho y de esta forma nos ahorramos de tener que hacer las transformaciones para corpiño, ya que es muy difícil después trasladar las líneas del drapeado sobre sí. Ahora tenemos la pieza recortada y lo que tenemos que hacer es la transformación del drapeado. Medimos lo que nos mide de ancho la pinza y lo ponemos en el extremo de la cintura. Y de esta forma haremos una línea desde donde parte la pinza hasta esta marca que acabamos de hacer. Eso será la primera parte del drapeado. Como veis, corto desde la cintura hasta el punto de pinza y ahora lo que haré será mover esta pieza y pegarla. De esta forma ya tenemos la primera apertura del drapeado. Aseguraros muy bien que queda bien pegado y que queda justo en el lugar.
Si veis que os sobra papel, porque es lo más probable, lo recortáis para hacer la forma y que os quede bien hecha la forma de arriba, ya que esta será la forma final. Y una vez hecho esto, vamos a hacer varias divisiones más. En este caso voy a hacer 3 cortes que tienen que medir más o menos lo mismo. Las hacemos en diagonal desde el pecho hasta abajo, y lo siguiente es recortarlos. También los recortaremos desde la cintura hacia arriba, procurando que no cortemos el papel del todo, que nos queden un par o 3 de milímetros que nos junten el papel. Si lleguéis a cortarlo por accidente, pues no pasa nada, lo único que después tendréis que tener cuidado que os quede justo donde os tendría que quedar para que no haga formas raras el pecho. Seguidamente vamos a abrirlo y aplicar el drapeado. Para aplicar este drapeado pegaremos la parte de la cintura, la parte que nos quedaba debajo, y ahora vamos a separar nuestras partes con la distancia que nosotros queramos. Esto pues entre unos 8 o 10 centímetros ya queda un drapeado bastante grande, así que es la distancia que os aconsejo. Básicamente es ir separando las piezas. Cuando tengamos esos 10 centímetros las pegamos y nos quedará de esta forma el drapeado. Seguidamente, como yo quiero que este drapeado sea tipo tabla, lo que voy a hacer va a ser doblar, como estáis viendo, uniendo las piezas formando las tablas como si fuera a cerrarlo para tener la forma original. Esto, como veis, no modifica la forma del pecho. Ahí veis con mi dedo que se hunde, que hace la forma, y lo que hay que hacer es cortar ese exceso de papel para que quede la pieza plana. Una vez lo hayáis cortado, podéis ver que hace unas formas hacia adentro y hacia afuera. Pues esta forma se calca así, en abierto, tal y como habéis visto, porque lo que hemos hecho ha sido darle ese extra de tela que se necesita para formar el drapeado. Para el otro lado del pecho, que va sin drapear, el patrón va a ser el mismo que hemos hecho, a excepción de no tener ese drapeado, y sencillamente lo que haremos será cortar la pinza que nos queda de la línea de pecho hacia arriba y unir las piezas entre sí para formar la pieza. Para la falda vamos a necesitar tener la base, como veis, sin aumentos de cadera, pero sí con la línea de la rodilla marcada de la falda. Como veis, también tiene su pinza y tiene el largo hasta el suelo. Vamos a necesitar una para el trasero y 2 para el delantero, que iremos modificando. Primero vamos a empezar por el trasero. Aquí ya me perdonaréis, pero tuve que hacer el trasero otra vez porque al grabar no me di cuenta de que no salía toda la imagen en pantalla. Pero es el mismo procedimiento. Tenemos un largo de rodilla y un largo total y la falda sin modificar. Lo primero que vamos a hacer va a ser en la línea de la rodilla entrar 5 centímetros hacia adentro. Esto es una distancia estándar. Una vez ya tenemos esos 5 centímetros, los vamos a sacar hacia la derecha en la línea del largo total y vamos a hacer una escuadra de línea. Como veis, a veces con los papeles, pues como son tan grandes, no se ve, pero no hay ningún problema. Voy a hacer esa escuadra de 5 centímetros y ahora voy a poner el largo que yo quiero de cola. El largo de cola en este caso van a ser 20 centímetros, por ejemplo. Si hacer 20 centímetros más largo, que irá arrastrando por el suelo. Y voy a hacer una escuadra de lado a lado. Podéis hacer una línea recta hasta el final. Esos 20 centímetros los voy a dividir en 2, que son 10 centímetros. Y ahí va a ser donde esté el pico interior de esta falda. Y esos 10 centímetros mismos los voy a poner sobre la línea de 20, creando así un triángulo o una especie de triángulo, el cual me va a definir la forma de esta falda. Trazamos las líneas desde la línea de rodilla hasta esa línea de los 10 centímetros y luego la del costado, como veis, entrando en la rodilla y hasta el final, y unimos los dos puntos con una línea en diagonal.
Obviamente esta línea en diagonal se tiene que redondear y que nos quede de la misma medida que la línea en diagonal que hemos hecho, la que vamos a redondear. Por último, lo que hacemos será eliminar la distancia de la pinza en la falda. Sacamos estos 3 centímetros por el costado. Y ahora con esta base vamos a trabajar con las otras partes de la falda. Para el delantero de la falda, si queréis hacerlo 2 dobles, os será más fácil. Yo en este caso lo tengo calcado, tengo la parte que voy a modificar en color y la parte que no, hecha únicamente a lápiz. Vamos a empezar sacando por la parte en color, que será la que vamos a empezar a hacer la transformación, esos mismos 5 centímetros de la zona de la rodilla. Y como veréis, ya se puede intuir en el papel porque está dibujado, voy a dibujar esa parte de cola que sería en el costado. Voy a dibujar la misma forma del costado del trasero para que me coincidan, como veis, de cada punto en cada punto, de cintura a cadera, de cadera a rodilla y de rodilla a final. Estoy trasladando la misma forma exactamente. Y ahora voy a hacer la forma que me queda, que es esa superposición. Para hacer esa superposición dibujo la zona de la pinza, dibujo también como guía la parte superior y voy a hacer la transformación. Para esta transformación voy a medir la mitad de la distancia entre la cintura y la cadera y a partir de ahí voy a hacer las medidas. Se puede hacer para hacer el corte directamente uniendo ese punto con nuestra línea del final, o podéis hacer esto también para dar un poco más de tela para que no quede tan puntiaguda la parte de atrás, que básicamente es calcar el trasero y que os coja también la forma de cola. Así podéis darle una forma algo más interesante. Y finalmente lo que podemos hacer es darle ese pequeño añadido que le estamos poniendo para que sea nuestro ancho del bajo total. Después lo que vamos a hacer va a ser redondear de esta forma que habéis visto y así nos hará una forma del corte de la pierna bastante más definido. Si veis que el delantero va a ser difícil de caminar con él, lo que podéis hacer es lo que he hecho yo aquí, que es quitarle la forma del bajo, quitarle esos 20 o 10 centímetros que bajamos en el bajo y hacerlo desde la línea de final de patrón, haciendo una suave curva hasta la línea de atrás. Aquí básicamente lo que nos tiene que coincidir perfecto es la línea del costado y ese extra que le estamos dando a la línea de la cadera. Obviamente aquí también lo que haremos será quitar esos 3 centímetros de cada lado del ancho de la pinza. Para el otro delantero calcaremos esta misma forma que hemos hecho de delantero y a este le vamos a aplicar el drapeado. Es tan sencillo como esto. ¿Cómo vamos a aplicar ese drapeado? Pues vamos a hacer los cortes de manera que se abran desde el costado de la cadera hacia adentro. ¿Cuánto miden estos cortes? Pues depende de lo que vosotros queráis darle de drapeado, sencillamente. Yo lo que he hecho ha sido divisiones de unos 4 o 5 centímetros. Y estos cortes los vamos a realizar, como he comentado, desde la cadera exterior hacia la cadera interior, hacia el pico, para que abra en abanico. Si lo hacemos al revés, lo que nos va a quedar drapeado va a ser hacia el otro lado y la cadera nos quedaría lisa. Esto es algo que tenéis que tener en cuenta cuando hacéis drapeados. Hacia qué lado queréis que quede toda la tela hecha el drapeado,
para que no tengáis después el problema de ostras, me he equivocado de lado, ¿vale? Planteadlo primero antes de abrir las piezas. Y aplicaremos la técnica de drapeado como hemos aplicado en la parte superior del vestido. Pegamos un tramo que no esté abierto a una hoja para mayor sujeción y vamos a aplicar el ancho que nosotros queramos. También, si queréis como guía, podéis hacer las aperturas a lápiz, como estáis viendo. Yo he subido 10 centímetros y ahora pegaré la parte que corresponde. Y antes voy a marcar dónde queda la parte. De esta forma, pues pegarlo siempre es más fácil. Y vamos a hacer la misma apertura para todas las partes de nuestro drapeado. Una vez ya las tenemos marcadas, vamos a pasar a doblarlas. Como aquí tendréis bastante papel para hacerlo, yo lo que os recomiendo es que cuando las dobléis una a una, de forma que os quede correctamente hecho el doblez del papel, y que al cortarla los vayáis cortando de una en una y poco a poco, o de dos en dos como estáis viendo aquí. Y después vais juntando y redondeando los posibles picos que os puedan quedar. Normalmente el drapeado se abre sobre la tela y directamente se hace la forma, pero yo os recomiendo que lo hagáis en papel, sobre todo si es de las primeras veces que lo hacéis, porque es mucha tela y cuesta bastante. Como veis, en el caso de que yo ferrara, que va a ser lo que hacemos después al coser, ahí me quedan unos sobrantes, pues se cortan y quedará la forma mejor hecha. Siempre es más sencillo trabajar con menos papel, y si tenéis que hacer esta modificación, mejor hacer la modificación en papel que no directamente sobre la tela. Y aquí os muestro el resumen de piezas exteriores. Tenemos el bajo trasero, el trasero con sus dos partes, con lo cual habrá que repetir 2 veces cada pieza. Tenemos el delantero que va sin drapear, el delantero que va drapeado, y también lo mismo en las faldas. Pensad que una vez nosotros hayamos terminado los drapeados, tenemos que comprobar que la pieza de largo nos case con la pieza que va debajo, porque a veces nos puede quedar algún movimiento raro con el papel y es muy importante ver que esto nos coincida. En cuanto al forro de esta pieza, pues sencillamente tendríamos que hacer la forma de la falda que ya tenemos hasta la rodilla, sin más modificaciones, haciendo una falda sencilla, y lógicamente para delantero y para trasero a doblez. Esto es importante. Si queréis, no encojáis la parte de la rodilla, la dejáis plana para que sea más fácil de poner el forro, eso ya pues depende de vosotros. Lo que es el forro trasero tiene que ir con 4 piezas por el tema de que nos queden bien entalladas las pinzas, y también con esa distancia para la cremallera, que yo os recomiendo una cremallera invisible, pero si queréis poner una cremallera que sea visible, que yo que sé sea decorativa, pues la podéis poner sin ningún problema. Y en cuanto al forro delantero, pues sencillamente tendrá la misma forma que tiene esa parte delantera que no está drapeada, que no está modificada para drapear. Lo que yo os aconsejo es que simplemente le hagáis la pinza y dejéis la pieza entera. Con la pinza me refiero a la pinza del pecho. En cuanto al cinturón que lleva el vestido, simplemente añadiendo un rectángulo de tela y haciendo un cinturón simple tenéis suficiente. No hace falta que hagáis, por ejemplo, un cinturón hecho a medida con la forma de la cinturilla, pero si queréis también lo podéis hacer, eso ya depende. Yo es algo que no he querido añadir en el tutorial porque creo que ya es bastante materia lo que os he dado, y si no el vídeo se haría demasiado largo. Si os fijáis son casi 20 minutos, pero lo podéis hacer con la técnica que queráis o simplemente omitirlo, o si no queréis hacer un cinturón normal, pues podéis buscar un cinturón con algún aplique de pedrería, también tenéis esa opción. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!